Hola, Hola, Buenas profesora. tardes, profesora. Buenas tardes. buenas tardes, ¿cómo están? Somos poquitos, muy Buenas tardes, puntuales. profesora. Buenas Sí, tampoco vamos tardes. llegando. De a poquito nos vamos integrando. Ya, súper. Pero siempre es cierto, hay que respetar el horario de todos los que somos puntuales. Siempre tratamos de comenzar a la hora. Ya, después, ¿cierto? Vamos contextualizando un poquito para los que se integran después, ¿cierto? En lo que vamos. Ya, primeramente, darles la bienvenida, ¿cierto? Hoy es el día del profesor. Ya, si hay alguien que se desempeñe como profesor o, ¿cierto? Como asistente, ya, también muchas felicidades en este día. Ya, espero que bueno, es una profesión, ¿cierto? Sumamente bonita, sumamente difícil de repente y sumamente gratificante en algunos momentos. Ya, entonces, ¿cierto? Nosotros nos vamos a desempeñar en esa área o ya nos estamos desempeñando en educación. Así que un cordial saludo, ¿cierto? Hay que tener mucha vocación, ¿cierto? Para desempeñarse en el área de educación, en el área que sea, ¿cierto? Estando dentro del contexto educativo. Muchas gracias, Dora. Estando en el contexto educativo, ¿cierto? Vamos a tener una infinidad de momentos felices, de momentos complejos, y vamos a ir aprendiendo, ¿cierto? Día a día de nuestros pequeños, de nuestros jóvenes y de nuestros propios compañeros. Así que, primero que nada, ¿cierto? Ese saludito. Ya, vamos a comenzar, como siempre, con esta información general. Bueno, también muchas felicidades por la evaluación, los resultados de la evaluación. No estaba difícil, ¿cierto? No había nada que no hubiésemos visto previamente, así que felicidades, a la mayoría le fue bastante bien. Me alegro mucho por eso. Y bueno, las siguientes evaluaciones son como de la misma, son como en la misma línea. Ya, hasta, hay que darle tiempo. Hay que darle tiempo, hay que leer, ¿cierto? Con atención y un poquito lo que conversamos acá, ¿cierto? Buenas tardes. Harta comprensión lectora hay que aplicar. Centrarse. Sí, harta comprensión lectora, pero no van a encontrarse nada que no hayamos visto, así que hay que No, no poner había nada terrible. nada terrible, ¿cierto? Pero hay que dedicarle No, tiempo, no. ¿ya? Así Sí, que nos obliga, ¿cierto?, a realizar el repaso. Ya. Así que muchas gracias, Carolina. Mm, Ya, vamos a comenzar. Bueno, información general, ¿cierto? Como siempre, comenzamos con esta, bueno, ya nos conocemos, ¿cierto? Información general, ya estamos avanzando sumamente rápido. Este es su último módulo, entonces vamos rapidito, rapidito. Hoy nos corresponde ya la clase número 3 sobre la neurodiversidad. ¿Ya? Y bueno, la clase de hoy y la próxima, ¿cierto? Para tener una siguiente evaluación. Como siempre, información general, si no pudo rendir la prueba, la primera evaluación, por cualquier situación particular que pueda haber acontecido, va a tener la opción de rendirla cuando finalicemos el módulo. Ya, eso es una opción que va a ser válida para todos, independiente de qué fue lo que ocurrió, por qué no pudo rendir su evaluación, ya se va a poder rendir cuando terminemos el módulo. Ya si ahí hubo algún problema más técnico, ya eso ya es algo que se tiene que conversar. Si por ejemplo ingresó a la prueba y algo ocurrió, no, ya es otro tema. Eso sí tienen que notificarlo. Ya, pero en el caso de que no pudo rendir, no requiere una mayor Buenas justificación, tardes, ¿cierto? señorita Carlos Chávez. Buenas tardes, Carlos, bienvenido. Ya, así que si no pudo rendir su prueba, la primera prueba o la que venga, va a poder hacerlo en el periodo, ¿cierto? Finalizando el módulo posterior al día 4 de noviembre. Ya. Así que, así que no se asusten en ese sentido y la ponderación es la misma.
Ya van a poder optar a una nota máxima, en el sentido, no hay ninguna diferencia con haberla rendido anteriormente. Así que si tuvo algún problema para rendir esa primera prueba, va a poder hacerlo más adelante. Siempre la fecha del plazo extraordinario se da cuando terminamos el módulo, porque puede ocurrir cualquier eventualidad, ¿cierto? Y este calendario pudiese modificarse, esperemos que no, ¿cierto? Y esa sea la fecha de término definitiva, o recuperamos alguna opción habrá si es que perdemos alguna clase, pero esperemos que esto no suceda. Ya, comenzamos con esta neurodiversidad. Hoy vamos a ver tres conceptos. No se asusten si acá solamente ven el título, ya no hay otro texto en esta diapositiva. Ya, el concepto de neurodiversidad por sí sola, ¿cierto? Se va a referir a que a que todas las personas, ¿cierto? Tenemos diferencias y que todas esas diferencias son naturales. ¿Ya? Hay diferentes formas en que funciona nuestro cerebro, hay diferentes formas, ¿cierto?, en que nosotros procesamos la información, la forma en que nosotros aprendemos, las dificultades que tengamos van a ser distintas, también las capacidades. ¿Ya? Bajo el concepto de neurodiversidad se va a reconocer que no hay una forma única y podríamos encasillarla como normal, ¿cierto?, de cerebro. Ya no existe un formato de un tipo de cerebro, ¿cierto?, que funcione de una manera determinada y que todos los cerebros, ¿cierto?, deban funcionar de la misma forma. Si bien, ¿cierto?, sabemos que hay áreas específicas que cumplen funciones, ¿cierto?, que son como más específicas, no quiere decir, ¿cierto?, que seamos todos iguales. Si, por ejemplo, nosotros somos más hábiles procesando la información que vemos, o simplemente escuchamos algo y lo aprendemos de inmediato, ¿ya? Es porque nuestro funcionamiento cerebral, ¿cierto?, es distinto de una persona a otra. Independiente si tenemos alguna condición, si tenemos algún diagnóstico, ¿ya? Toda forma de funcionamiento cerebral va a ser válida y debe ser respetada bajo el concepto de neurodiversidad. ¿Ya? Vamos a continuar. Mira, todos los cerebros, ¿cierto?, van a funcionar de una manera distinta, van a haber diferencias en cuanto a la etapa en que nos encontremos si comparamos a alguien de la misma edad. Para las personas que se vienen integrando, no se asusten si no ven nada en esta diapositiva. ¿Ya? Em, ya, estaba leyendo los mensajitos. Ya, entonces, ¿cierto? Van a haber diferencias en cómo nosotros, la forma en que nosotros, por ejemplo, resolvemos algún conflicto, tenemos alguna idea, las ideas van a aparecer, ¿cierto?, de un momento a otro. Cuando tengamos alguna necesidad, ¿cierto?, la forma en que nosotros vamos a resolver algún desafío no va a ser igual a cómo lo va a pensar otra persona. Independiente si tenemos la misma edad, por ejemplo, vamos a tener perspectivas distintas. El concepto de neurodiversidad también abarca todo, como decía, personas que tienen algún diagnóstico. Si tenemos autismo, estamos también dentro del concepto de neurodiversidad. Si no tenemos ningún diagnóstico, también entramos en esta categoría. Si tenemos algún trastorno de atención con o sin hiperactividad, si tenemos algún diagnóstico del neurodesarrollo, entramos también en esta categoría. ¿Ya? Porque acá solamente nos van a decir que somos todos, como lo dice el concepto, ¿cierto? Somos muy diversos. ¿Ya? Bajo el concepto de neurodiversidad tampoco es que niegue la existencia de desafíos o dificultades que podamos tener, también, ¿cierto? Hay algunas diferencias que van a dificultar nuestro día a día. ¿Ya? Pero lo importante es que desde acá se valora toda la diversidad que pueda existir entre nosotros, todas las formas de procesar la información, todas las dificultades que tengamos, todas las habilidades que tengamos, ya van a ser aprovechadas y van a ser respetadas. ¿Ya? Las diferencias nunca se van a ver como algo negativo bajo el concepto de neurodiversidad. Ya no es que tenga que ser eliminado, ¿cierto? Algún tipo de procesamiento que sea menos válido que otro. Ya. Entonces, ¿cierto? Bajo este concepto, ya esto lo van a encontrar, me parece que está todo junto dentro del texto, pero aquí lo dividí, ¿cierto? Para poder explicarlo mejor solamente. Esto lo van a encontrar quizás como texto más grande dentro
dentro dentro del documento, ¿ya? Así que yo lo dividí solamente por puntitos para fines explicativos, pero la información, como ustedes saben, es la misma. Ya, nos dice, ¿cierto?, que este concepto de neurodiversidad va a ser la variabilidad neurocognitiva Y si infinita en vamos la a hablar, población. te haría súper bien ver la gorda. Ya hay, nos- Ya, es como- ya. Entonces, ¿cierto? Es un conjunto, es un subconjunto de biodiversidad. Ya esta neurodiversidad, ¿cierto? Se refiere a que la variabilidad neurocognitiva, ¿cierto? Es infinita. Como les decía, no va, si bien podemos tener un procesamiento parecido quizás, porque, ¿cierto? Tuvimos la misma educación, tenemos la misma edad, ¿cierto? Estamos pasando por el mismo proceso. Ya puede ser que, por ejemplo, en la etapa de estudio, puede ser que con algunas personas se nos haga mucho más fácil desarrollar el trabajo en duplas, el trabajo en grupos, porque, ¿cierto? Tenemos una forma de procesar la información que puede ser bastante similar. Podemos llegar a acuerdo muy fácilmente, ¿cierto? Para desarrollar ese trabajo que nos dieron. Pero ya no vamos, nuestro procesamiento en sí no va a ser completamente igual. Siempre van a haber diferencias. ¿Ya? Y como lo dice acá, ¿cierto? Es un subconjunto de biodiversidad. Tomémoslo así. Acá, si hablamos de neurodiversidad, estamos hablando de cerebros que van a ser diversos. Cada ser humano, ¿cierto?, tiene un sistema nervioso único, con una combinación única de habilidades y necesidades. Yo puedo ser muy hábil, por ejemplo, en el área que es como, que puede ser más concreta, quizás yo soy muy hábil en las matemáticas y se me hace muy difícil cuando tengo que utilizar los textos, ¿ya? Tengo que utilizar algún tipo de texto para poder comprender la información. También, ¿cierto? Al contrario, puede ser que mi compañero sea todo lo contrario. Requiera realizar muchos esquemas escritos para poder comprender mejor la información versus, ¿cierto? Yo que no necesito nada de ese tipo de mapas mentales, ¿cierto? De esquemas. Para mí no es necesario porque yo simplemente lo voy a ver y lo voy a comprender fácilmente. También nos habla de un desarrollo neurológico atípico, ¿ya? Que es una diferencia normal que debe ser reconocida. Cuando hablamos de un desarrollo neurológico atípico, ¿ya? Quiere decir que difiere, ¿cierto?, de lo estándar. Ya, si bien tenemos un desarrollo neurológico que vendría siendo lo típico, que vendría siendo lo neurotípico, que lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, ya existe un desarrollo neurológico que es atípico. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, como les había comentado en una clase anterior, existen ciertos hitos del desarrollo que nosotros vamos cumpliendo a medida que nos vamos desarrollando. Cuando tenemos ciertos meses, ¿cierto? Hay ciertos hitos que tenemos que ir alcanzando. Quiere decir, ¿cierto?, que nuestro cerebro se está desarrollando de la manera esperada, ¿ya? De la manera típica, ¿ya? Si nosotros logramos esos hitos a los ciertos meses, a los ciertos años, ¿cierto? Se espera que ya estemos hablando a cierta edad, que estemos caminando a cierta edad, que estemos compartiendo nuestros juguetes, que estemos solicitando cosas, ¿cierto? Indicamos, pedimos cosas a los papás, que empecemos a imitar, ya que tengamos un tipo de juego que lleva siendo más social a cierta edad, ¿cierto? Ese es el parámetro para medirlo, que es lo que se espera, ¿cierto? Para una persona que no tiene dificultades en cuanto a lo que es el desarrollo neurológico, ¿ya? Es una forma de medirlo, ¿ya? Pero también existe el otro lado, cuando, por ejemplo, algunas de estas etapas no se están cumpliendo o se cumplen más tarde, ¿ya? Entonces ahí estamos hablando de un desarrollo neurológico atípico, ¿ya? Pero bajo el concepto de neurodiversidad nos dice que se
desarrollo neurológico atípico, ¿cierto? Que no es lo que estamos esperando, lo que esperamos, ¿cierto? Para cierta edad. Ya, bajo este concepto nos dice que es una diferencia normal. Ya tenemos, es una diferencia normal, por ejemplo, si nosotros tenemos algún diagnóstico, ya como el trastorno de atención con o sin hiperactividad, ¿cierto? Podemos tener un desarrollo neurológico atípico, pero para el concepto de neurodiversidad, ¿cierto? Es una diferencia que va a ser completamente normal. Ya no es que nosotros seamos distintos bajo este concepto. Ya tenemos esa diferencia del funcionamiento neurológico típico, ya tiene que ser respetada como cualquier otra variante humana. Ya, como por ejemplo, tiene que ser respetado nuestro procesamiento neurológico, como por ejemplo una persona que es más alta, una persona que tiene diferencia en el color de piel, que tiene diferencia en el color de pelo, así como existen esas diferencias físicas, ¿cierto? Que son fáciles de reconocer, el desarrollo neurológico también lo es bajo el concepto de neurodiversidad. Existen, ¿cierto? Existen en diversas maneras de procesar la información y tipos de configuración cerebral. Esto ya lo nombramos. No va a ser igual la recepción de información de una persona versus la otra. ¿Pueden haber similitudes? Claro que sí. ¿Ya? Pero la forma en que nuestro cerebro, ¿cierto?, va a procesar esa información y la respuesta que va a dar va a ser distinta. Bajo el concepto de neurodiversidad, el autismo no es una enfermedad y tampoco un trastorno. Aquí quiero que pongan atención porque se los había mencionado igual en la primera clase. Ya, si bien el trastorno de espectro autista, ¿cierto?, es el diagnóstico clínico que oye, se utiliza hasta hoy en día, Ya. 2024. Ya hay un audio por ahí. Ya no. Esta parte es importante. Si bien el autismo, ¿cierto?, se considera un trastorno para efectos de diagnóstico clínico, y es un concepto que todavía estamos utilizando y es válido, ya para el concepto de neurodiversidad, nos dice que el autismo no vendría a ser un trastorno, no vendría a ser una enfermedad tampoco, sino es una condición de vida. Ya es una condición el autismo bajo el concepto de neurodiversidad, que es un concepto, ¿cierto? Que en realidad, si lo vemos de esta forma, la neurodiversidad tiene mucho que ver con lo que es la inclusión hoy en día. Si hablamos del concepto de inclusión, vamos a encontrar también que en la neurodiversidad, ¿cierto?, tiene mucha concordancia y va de la mano con el concepto de inclusión. Si nos habla de que todos nuestros cerebros, ¿cierto?, son iguales, que todos funcionamos iguales, de alguna u otra forma, ¿cierto? No es que, o sea, perdón, que no es que nuestros cerebros sean iguales. Nosotros, como personas, ¿cierto?, tenemos diferentes configuraciones cerebrales y todas estas van a ser bienvenidas. A eso me refería. Ya, el hecho de que el autismo, ¿cierto?, no lo clasifique como una enfermedad o como un trastorno, quiere decir, ¿cierto?, que no encasilla a la persona por el hecho de tener autismo. Ya, no quiero que se confundan y si encontramos, ¿cierto?, la palabra trastorno espectro autista, digamos que está mal, porque recuerden que esa es la clasificación clínica que se da hasta hoy en día. Pero para efecto del concepto de neurodiversidad nos dice que es una condición de vida con la cual, ¿cierto?, nosotros vamos a nacer y posee un neurodesarrollo que es atípico. Ya que vamos viendo, ¿cierto?, lo que vimos recién, que vamos a nacer con esta condición y nos va a ir acompañando durante todas las etapas, ¿cierto?, de nuestro desarrollo. Se evita también, bajo este concepto, el enfoque
patologizante del autismo. Ya, como les decía también previamente, ¿cierto? No vamos a clasificar a la persona con autismo como una persona que esté, que esté clasificada como una enfermedad, que esté clasificada dentro de estos criterios diagnósticos, ¿ya? Vamos a tratar a la persona como una persona más, ¿ya? Pero tampoco se va a negar que puedan existir ocurrencias, ¿cierto? O comorbilidades. ¿Qué quieren decir eso? Que existan también en conjunto dos o más características o la presencia de dos o más diagnósticos asociados a nuestro diagnóstico como tal. Por ejemplo, si tenemos un diagnóstico de autismo, ¿ya? También podemos tener asociado algún diagnóstico de trastorno de atención con hiperactividad o podemos tener asociado alguna epilepsia, ¿ya? Puede ocurrir bajo este concepto de neurodiversidad. Lo importante, ¿cierto?, es no clasificar a las personas solamente por tener un diagnóstico. A eso se refiere un poco más, tiene esta mirada que va a ser más amplia. ¿Ya? Finalmente todos somos personas, todos somos diversos, ya todos tenemos características distintas, nuestro cerebro va a funcionar distinto. em, si tenemos un diagnóstico como tal, ya sabemos, ¿cierto?, que tenemos ese diagnóstico, que podemos tener dificultades asociadas a ese diagnóstico, pero no nos vamos a centrar en que, por ejemplo, yo tengo autismo. ¿Ya? Yo no soy autismo, yo soy una persona más, ¿cierto? Con un tipo de funcionamiento cerebral que va a ser quizás distinto al de la persona que está al lado, pero no, esa diferencia que tenemos entre los dos no tiene mucho que ver, ¿cierto? Solamente con mi diagnóstico, sino que los dos, ¿cierto? Vamos a pensar de una manera diferente. También se basa en el modelo social de discapacidad con énfasis en las barreras sociales. Esto quiere decir, ¿cierto?, que también desde la mirada mucho más inclusiva de la neurodiversidad, nos dice que este modelo social de discapacidad nos dice que las limitaciones y los desafíos experimentados por las personas que tengan algún diagnóstico o alguna discapacidad, ¿cierto? No son inherentemente causados por la condición de salud que tengamos, por ejemplo, sino que esto, las barreras las va a poner la sociedad misma, el ambiente donde nosotros nos desenvolvemos. ¿Ya? Puedo tener algún diagnóstico, por ejemplo, puedo tener alguna discapacidad, ¿cierto? Diagnosticada, ya clasificada. Katy está presionando el cursor. Ya, muchas gracias. Ya, entonces, ¿cierto? Si yo tengo un diagnóstico, tengo algún grado de discapacidad, ¿cierto? En realidad la discapacidad no me la está dando el que yo, por ejemplo, no pueda tomar alguna decisión, ¿cierto? Que yo no pueda ser partícipe de algo. La sociedad es la que me está frenando. ¿Ya? No es que mi condición de salud, ¿cierto?, no me haga participar de esa actividad, sino que, por ejemplo, el ambiente social puede ser el que dictamine que yo no participe. ¿Ya? No se preocupe, Cari. ¿Ya? Entonces, ¿cierto? Eso quiere decir, por ejemplo, en cuanto al modelo social de discapacidad, eh, pueden haber barreras en cuanto al conocimiento, la aceptación de la neurodiversidad, eso también, ¿cierto?, puede frenar la participación de una persona. También pueden ir en desmedro de que nosotros ejerzamos nuestras opiniones o que nosotros ejerzamos algún tipo de derecho. Ya, si nosotros queremos ejercer nuestros derechos de manera autónoma y que, por ejemplo, tengamos algún diagnóstico. Ya. Por ejemplo, podemos tener autismo y podemos tener asociado también algún grado de discapacidad. Ya. Y nosotros queremos ejercer alguna opinión referente a nosotros mismos, ¿cierto? Por ejemplo, a nuestro cuidado personal, ¿ya? Y que, por ejemplo, no nos negasen el poder ejercer nuestra opinión, ¿cierto? En cuanto a algo que me va a beneficiar a mí mismo.
ya por el hecho de decir, es que tiene un diagnóstico y además tiene discapacidad, entonces no va a poder participar, ¿cierto? No va a poder dar su opinión. En ese sentido, ¿cierto? La barrera va a ser la sociedad misma. Una persona, ¿cierto? Una persona con algún tipo de diagnóstico puede ejercer su opinión, ¿cierto? Puede tener también apoyo de algún tutor de ser necesario, pero, ¿cierto? El que se nos limite el entregar, por ejemplo, nuestra opinión en cuanto a algo que sea sumamente importante para nosotros mismos, ¿cierto? Para nuestro bienestar, y que se nos niegue ese derecho a ejercer nuestra opinión de manera autónoma, por ejemplo, sería, ¿cierto?, el obstáculo que me pone la sociedad misma, ¿ya? Por simplemente decirnos que nosotros tenemos alguna discapacidad, entonces, ¿cierto? No podemos opinar mucho sobre cierta temática. Y también, ¿cierto? Bajo este concepto de neurodiversidad nos dice que las personas no son pacientes, sino participantes. Ya, no van las personas, ¿cierto? Se les da un rol mucho más activo. Por ejemplo, si yo voy a algún tipo tengo algún tipo de intervención, ¿cierto? Con algún profesional, ya, que no sea tratado como un simple paciente, como alguien que está en la sala de espera, ¿cierto? Alguien que llega, me van a saludar cordialmente, ya mi nombre, ya espere, toma asiento, y ahí me voy a quedar, luego voy a entrar, por ejemplo, a la atención y me van a decir, hola, hoy vamos a hacer tal y tal cosa, tengo esta actividad lista, ya, y yo voy y ya lo hago junto a los cubitos, ya, la actividad que tenga que hacer, y después mm, el siguiente. Ya, bajo el concepto de neurodiversidad, ¿cierto? Se busca que la persona no sea solamente un sujeto de intervención, o sea, un simple paciente. Ya estamos hablando de personas. Entonces, ¿cierto? Nosotros consideramos en todo momento el cómo se va a sentir esa persona, el quizás que en ese día que yo tenía programada esa cita con cierto profesional, ¿cierto? Quizás yo no me siento tan bien de ánimo. Que sea considerado también que sea considerado también el qué es lo que yo quiero, cómo me estoy sintiendo en ese momento, ¿cierto? Si bien podemos haber planificado una actividad que íbamos a hacer justo en esa intervención, quizás, ¿cierto? Adaptarla y que también, ¿cierto? El resto de las personas que van a trabajar con nosotros nos traten como una persona más que está ahí, ¿cierto? Que se considere nuestra opinión, que se consideren nuestros gustos, que, ¿cierto? Finalmente se dé una relación que va a ser mucho más cercana a la de simplemente paciente y profesional, por ejemplo, ¿ya? Si bien, ¿cierto? El profesional puede tener como mucha experiencia, mucha expertise en lo que son las planificaciones y las terapias que se entreguen, ¿ya? Siempre se tiene que considerar que sea mucho más participante la persona con la que se va a trabajar, a considerar su opinión, considerar su estado de ánimo, considerar que quizá la actividad que yo estoy preparando quizá no es tan atingente porque la persona justo el día de hoy tuvo alguna dificultad y también darle la confianza, ¿cierto?, de que esta persona nos pueda comentar, nos pueda decir, sabe, hoy preferiría conversar un rato, no me siento con mucho ánimo, ya, pues podemos hacer esta cosa, nos aprovechamos, nos conocemos, ya. No ser un número más, porque termina una persona, venga al siguiente, y así, ya se nos acabó el tiempo. Ya, de eso se trata el concepto. Se busca, por lo mismo, crear estos lazos de empatía, escucha, comprensión y acción. Nosotros no somos robots. Eso es sumamente importante saber que, es cierto, todo lo que nosotros realizamos va a repercutir en el otro y viceversa. Si yo soy una persona con algún tipo de diagnóstico, ya espero que también, ¿cierto? Yo ser escuchado, ser comprendido y yo también, ¿cierto? Por mi lado también tengo que hacer lo mismo. Ya no puedo esperar solamente que venga de un solo lado.
Ya todos somos partícipes, ¿cierto?, en este concepto de neurodiversidad. Em, Se pasa también de considerar al autismo desde el déficit hacia las características. Antes, ¿cierto? Hace un tiempo atrás, no hace mucho, si lo pensamos como fríamente, no hace mucho se veía principalmente el autismo como un déficit o una lista de problemas, por ejemplo, que las personas debían superar. Ya hoy, gracias a esta nueva mirada de neurodiversidad, ¿cierto? Que se va a enfocar mucho más en las características propias del autismo, reconociendo que también tenemos fortalezas, tenemos formas únicas de pensar, ¿cierto? Actuamos, ¿cierto? Actuamos también quizás de una manera diferente, pero finalmente todos actuamos de una manera diferente. Ya se valora mucho más desde el concepto de neurodiversidad las habilidades que nosotros podamos tener en lugar de centrarnos solo en lo que nos está costando. ¿Ya? En otras palabras, ¿cierto? Bajo el concepto de neurodiversidad, ya todas las personas vamos a percibir, vamos a procesar y vamos a expresar la información de una manera diferente. Ya, esto va a corresponder a cómo funciona nuestro sistema neurobiológico. Ya no van a existir dos cerebros iguales, aunque a veces nos parezcamos, ¿cierto? Nos podemos parecer mucho, sobre todo, ¿cierto? Si pasamos mucho tiempo con alguna persona, a veces pasa que, a veces pasa que nosotros, ¿cierto? Incluso podemos saber lo que está pensando el otro. Ya, eso pasa y es normal, pero es una parte más de la psicología. No significa que nuestros cerebros sean completamente iguales la forma en que procesamos. Eso es cuando pasamos mucho tiempo juntos. Ya, pero bajo este concepto, ¿cierto? Nos dice que no van a existir dos cerebros iguales. Ya, el problema, bajo el concepto de neurodiversidad, va a surgir cuando los sistemas sociales, ¿cierto? Son mucho más pensados en satisfacer las necesidades de solo un conjunto de personas. Ya, si pensamos en toda la diversidad de opciones que tenemos hoy en día y los lugares que tenemos que recurrir, ¿cierto? Todos los trámites que tenemos que hacer, por ejemplo, el sistema educativo como tal, ¿cierto? Puede que está, si lo vemos, ¿cierto? Como de manera general, está mucho más pensado para satisfacer las necesidades, ¿cierto? De un conjunto que sería como el conjunto más común de la población, ¿ya? Que sería, por ejemplo, para las personas que son más neurotípicas o que tienen un desarrollo neurológico que va a ser típico, ¿ya? Si pensamos en el sistema educativo, ¿cierto? Está mucho más pensado en satisfacer, ¿cierto? Las ciertas em, necesidades de la población neurotípica. ¿Ya? Pasa a ser, ¿cierto?, la población estándar o norma, ¿cierto? Esta población que no requiere mayores apoyos. ¿Ya? Pero, ¿cierto?, cuando se ve desde esta mirada de neurodiversidad, se sabe que no debiese ser así. ¿Ya? Que no debiese ser todo pensado en el común, ¿cierto? Sino que sí o sí tienen que haber adecuaciones, tienen que haber diferencias, porque no todos vamos a ser iguales, no todos necesitamos lo mismo. Ya. Pasamos, ¿cierto?, lo que era el concepto de neurodiversidad, y acá hay una diferencia en el documento que ustedes tienen en el aula. Ya, es la palabra que tenemos subrayada acá en la primera pregunta que dice que es una persona neurodivergente, debe aparecer así en el documento, ya, para que lo revisen. Si quieren le sacan captura de pantalla, le sacan una fotito, ¿cierto? Esto, o lo subrayan, ¿cierto? Ahí en su documento, porque la pregunta tiene que ser la que está aquí en la presentación. ¿Qué es una persona neurodivergente? Eso para que lo revisen. La definición y todo el resto es correcto. Ya, es solo esa palabra que tiene un error de tipeo en el documento de audio. Así que la pregunta correcta que debe ir ahí
en esos dos circulitos es neurodivergente. ¿Ya? Debe decir que es una persona neurodivergente, todo el resto está tal cual. Solo fíjense en esa palabrita, ¿cierto? Que está ahí subrayada para que la puedan subrayar ustedes también, la puedan modificar y la puedan revisar después con calma. Ya, si quieren, como les decía, pueden sacarle fotos acá a la presentación, a esta partecita, para que vean cómo es realmente, cómo debe estar en el documento. Ya, entonces, nos pasamos del concepto de neurodiversidad al concepto de neurodivergente o neurodivergencia. Ya, entonces, tenemos, ¿qué es una persona neurodivergente? Va a ser en términos general, ¿cierto? Un concepto que se va a utilizar para referirse a las personas que tienen algún tipo de condición, ¿cierto? Del neurodesarrollo, como por ejemplo las personas con autismo, dislexia, dispraxia, déficit de atención, con hiperactividad u otra condición, ¿cierto?, que los va a llevar a navegar procesos cognitivos y emocionales de manera distinta a la norma. Ya, entonces, dentro del concepto de neurodivergente, vamos a tener solamente a aquellas personas que van a tener un procesamiento, ¿cierto?, de la información o una configuración cerebral, ¿cierto?, que no va a ser igual a la configuración estándar o neurotípica. ¿Ya? No vamos, acá vamos a encontrar los cerebros que son atípicos. ¿Ya? ¿Hay alguna consulta por ahí? ¿O solo se activó el micrófono, Mariela? Profesora, buenas tardes compañeros. Profesora, ¿sabe que con las neurodivergentes o neurodivergencias, chuta, estaríamos tratando con casi todo, personalmente hablando? Porque en sí una hiperactividad o un déficit atencional con o sin hiperactividad, la mayoría de nuestros niños que yo trabajo en el colegio tenemos, incluso me incluyo, que a lo mejor nunca fui tratada en mi tiempo, tenemos algún, me siento parte de la neurodivergente del momento, o sea, yo creo que definitivamente deberíamos trabajar completamente en eso, porque siento que es la normalidad de ahora, o Claro, lo veo así. existe mucho, ahora, ¿cierto? Se ha ampliado mucho lo que es el concepto de neurodivergencia. Si bien, ¿cierto? Va ligado a un diagnóstico, también, ¿cierto? Y se discute mucho porque también hay algunas personas que, ¿cierto? Conocemos que tenemos ciertas características, ¿cierto? Que nos hacen sospechar que también pudiésemos tener algún diagnóstico, quizás que lo llevamos hace tiempo, ya, pero no estamos diagnosticados, pero también se discute mucho si también calza dentro del concepto de neurodivergencia. Para algunas personas, ¿cierto? Va a calzar, ¿cierto? Sí, pero, ¿cierto? Dentro del concepto de neurodivergencia si no tengo un diagnóstico. Para otros no, van a tomar solamente personas que tengan diagnóstico como tal, ¿ya? Lo importante acá, ¿cierto?, es que el concepto de neurodivergencia va a ser, ¿cierto?, siempre asociado a un procesamiento que va a diferir de lo que se considera, ¿cierto?, como el estándar. Ya, si yo tengo alguna de estas características y tengo algún diagnóstico asociado, voy a estar dentro del concepto de neurodivergencia o, ¿cierto?, neurodivergente. Ya acá se deja fuera a los tipos de procesamiento o desarrollo, ¿cierto?, neurobiológico que sea considerado el estándar. Ya, a diferencia del anterior,
que en el neurodiverso, ¿cierto? Entrábamos todos, independiente de nuestras características. En el neurodivergente va más apegado, ¿cierto?, a los procesamientos que van a ser distintos, van a tener diferencias en cuanto al, por ejemplo, el procesamiento sensorial, por ejemplo, lo mismo, el déficit de atención, cognición y hiperactividad, ¿cierto? Si tengo algún diagnóstico asociado, voy a estar, ¿cierto?, dentro de esta categoría de neurodivergente. Pero acá, ¿cierto?, van a quedar fuera las personas que tienen un desarrollo que es típico o neurotípico. Igual vamos a verlo un poquito más adelante. Ya, entonces, ¿cierto? Se va a utilizar para describir a las personas cuyas habilidades y formas de procesar la información no se ajustan a lo que se considera común o el estándar. Ya, eso es como se parece un poquito, ¿cierto? Porque si bien, como nos dice Mariela, mucho, ¿cierto? Aunque no tengamos algún diagnóstico, a veces, ¿cierto? Decimos mi procesamiento en algunas ocasiones, ¿cierto? La forma en que yo proceso la información o las respuestas, ¿cierto? Que voy a entregar, quizás difieren un poco de lo estándar. ¿Ya? Pero para efectos de lo que es este concepto y también para efectos de lo que es el curso, lo vamos a dejar en que la neurodivergencia va a ser, ¿cierto?, ligada al diagnóstico como tal. ¿Ya? Si mi procesamiento difiere del estándar, ¿ya? Que por ejemplo serían, si lo vemos como en el colegio, que serían estos niños que no requieren adecuaciones en cuanto a lo que es la entrega de materiales, que no requieren cierta mayores apoyos en aula, que por ejemplo nosotros entregamos un contenido de alguna materia y no vamos a tener mayores dificultades en cuanto a procesar la información, ¿cierto? Nos vamos a ajustar si el formato es escrito, si el formato es hablado, ya lo vamos a procesar ya sin grandes dificultades. Ya, eso vendría siendo el procesamiento más típico o común o estándar. ¿Ya? Versus una persona neurodivergente que quizás va a requerir mucho más apoyo, ¿cierto? En ciertas áreas, en ciertos contenidos, ya va a requerir quizás que alguna persona esté constantemente apoyando o que los materiales, ¿cierto? Que se entregan tengan alguna adecuación curricular en cuanto a lo que es, ¿cierto? El tema académico, ¿ya? Para ese tipo de situaciones ya se contempla el concepto de neurodivergente, que va a haber una diferencia en cuanto a estos otros pequeños, ¿cierto? Que no van a tener grandes dificultades en cuanto a lo que es la utilización de algún tipo de material. No voy a requerir quizás que se adecue la información que se me está entregando. Entonces, ¿cierto? Tenemos para cerrar esos dos conceptos, teníamos la pregunta, entonces, ¿cuáles serían las diferencias entre una persona neurodiversa y una neurodivergente? ¿Ya? ¿Alguien quiere responder o lo respondemos entre todos? ¿Ya? ¿Alguien por ahí quiere responder? ¿Cuál o cuáles son las diferencias entre una persona neurodiversa y una persona neurodivergente? Para ver si quedó claro. ¿Ya? ¿Alguien quiere responder por ahí? Por ahí. Carolina. Por ejemplo, bueno, lo que yo entendí que la neurodiversidad somos, bueno, todas las personas que antiguamente o hasta el día de hoy, por ejemplo, como todavía cuesta un poco, somos que las personas prácticamente normales, que entendemos todo, que, no sé, pues si nos explicaron a la primera, no sé, algo de lenguaje, ya emprendimos al tiro. O no sé, pues ya con una vez que preguntemos ya nos quedó claro. En comparación a la neurodivergente, que son, por ejemplo, personas que, no sé, pues le explicaste una, dos, tres veces y no entendieron. Muchas veces se requiere con estas personas a veces imágenes para poder que ellos entiendan con mayor claridad. ¿Eso es? Ya, vamos a aclarar un poquito, vamos a tomarnos desde acá. Dentro del concepto,
de una persona que es neurodiversa, vamos a entrar absolutamente todos los procesamientos, ya tanto los procesamientos que sean, por ejemplo, que tengan alguna condición. Vamos a volver un poquito atrás, y voy a explicarlo de nuevo. Ya, en cuanto a la neurodiversidad, ¿cierto? Vamos a entrar todas las personas independiente del tipo de procesamiento que tengamos. Acá vamos a entrar algunas personas que, ¿cierto? Nos ajustamos a la norma, ¿cierto? Que como se decía anteriormente, las personas que tenían un funcionamiento cerebral que se consideraba normal, ¿ya? O se consideraba estándar, para explicar de esa forma, ¿cierto? Y también entrarían las personas que tienen un desarrollo neurológico, ¿cierto? Que difiere de esa norma. Y acá vamos a entrar todos, con o sin algún diagnóstico asociado dentro de la neurodiversidad. Ya nos va a dar la cabida a todos, todos. Es muy similar. Cuando pensemos en neurodiversidad, pensemos mucho en el concepto de inclusión. Ya, acá tenemos cabida a todos, ya se busca que nadie sea clasificado por tener un diagnóstico, ya todos aquí, todos nuestros cerebros, la forma en que nosotros entregamos una respuesta, la forma en que recibimos la información, ¿ya? Puede que nos cueste recibir esa información, puede que al del lado no le cueste, independiente si tenemos algún diagnóstico o no, ¿ya? Si yo con autismo tengo dificultades en cuanto a lo que es cierto, que me entreguen la información solamente verbal y requiero algún tipo de imagen para apoyarme, es mi tipo de configuración cerebral. Es considerado totalmente dentro del concepto de neurodiversidad. Por otro lado, una persona que no tiene un diagnóstico, ya que puede que también tenga esa dificultad y también requiere algún tipo de apoyo. Ya acá no hay una diferencia en cuanto a si nosotros necesitamos apoyo o no, si nuestro procesamiento se considera estándar, porque todos vamos a tener en algún momento ciertas dificultades, ciertas habilidades. El concepto de neurodiversidad da cabida, ¿cierto?, a la diversidad humana que existe. Eh, ya, vamos a responder esa pregunta, Marta. Ya, entonces, por otro lado, el concepto de neurodivergente es mucho más ligado a la persona que tenga efectivamente una dificultad en cuanto al procesamiento de la información. Ya acá, ¿cierto? Podemos tener, acá existen los diagnósticos, ¿ya? Existen los diagnósticos. Acá, ¿cierto? Las personas que se consideran que tienen un procesamiento común o estándar van a quedar fuera. ¿Ya? A diferencia del concepto anterior de neurodiversidad, ¿cierto? Donde entrábamos todos, todos, todos. ¿Ya? En el concepto de neurodivergente nos van a dejar fuera, ¿cierto? A los que procesan la información de manera común o estándar. Acá, ¿cierto? Si el ser una persona neurodivergente se considera alguien, ¿cierto? Que tiene que va a requerir mayores apoyos, que su procesamiento de la información va a ser muy distinto a lo que es, ¿cierto?, el procesamiento de una persona que se adapta mucho más rápido, ¿cierto?, a lo que la sociedad le está exigiendo. Esa es la diferencia. Me preguntaban en el chat si es necesario tener un diagnóstico para ser clasificado como neurodivergente. Ahí yo les comentaba que ahí existe una discusión, ¿cierto? Hoy en día, porque si bien una persona neurodivergente, ¿cierto? Tiene que tener algún diagnóstico, existen muchas personas que aún no tienen un diagnóstico, pero también se identifican como neurodivergentes, ¿ya? Existe esa discusión, ¿ya? Para la terminología del curso y en varios lugares igual lo van a encontrar que se considera una persona neurodivergente alguien que sí tiene un diagnóstico. No se asusten si en otros lugares ven, ¿cierto?, que alguna persona que también se autodefine como neurodivergente
dicen yo también calzo en ese grupo de neurodivergencia y no tengo un diagnóstico, ¿ya? Pero, como les decía, para fines del curso y para fines también de lo que es cierto documentación como más oficial, dentro del concepto de neurodivergencia vamos a dejar solamente lo que son personas con algún tipo de diagnóstico, ¿ya? Para que no se confundan en ese sentido. Ya. Entonces, para fines de evaluación también, pero si encontramos en la vida diaria una persona que se autodefine como una persona neurodivergente, tiene ciertas características, ¿cierto?, que la hacen sentirse neurodivergente y no cuenta con un diagnóstico, ya no se asuste, ya no le digan, no, es que no es correcto, ya, porque la persona se está autodefiniendo como neurodivergente. Ya no es que no, tampoco la vamos a obligar, ¿cierto?, a que tenga un diagnóstico. Ya es una forma es una forma, ¿cierto?, una mirada en que se está posicionando. Ya, pero para fines del curso quedémonos con que vamos a tener personas con diagnósticos en el concepto de neurodivergencia, que no se van a ajustar, voy a decirlo de la forma que aparece acá tal cual, que no se van a ajustar, ¿cierto? Van a tener dificultades para ajustarse a lo que se considera común o estándar versus la neurodiversidad, donde vamos a entrar todos, sin diferencia alguna. Nuestro cerebro, sea un cerebro con un desarrollo que no se ajusta a la norma o con un desarrollo que es completamente común, estándar, vamos a entrar todos aquí en el concepto de neurodiversidad. ¿Ya? Ahora sí, quedó un poquito más claro. ¿Ya? Se confunde un poquito de repente el concepto, como son medios diferentes. Ya, pero si nos acordamos con la palabra neurodiversidad, diverso, somos todos, ¿ya? Para que nos quedemos con esa palabra y ya sabemos que el contrario va a ser neurodivergente. Esta ya la pasamos. Ya, no consideran este texto todavía, ya, es porque si lo ven en el documento, no es tan fácil de comprender, ya está un poquito enredado ese texto, así que lo vamos a explicar solamente. Ya, pero acá lo importante es que nos quedemos con con la parte que dice el título. Ya, existe otro concepto más que es neurotípico. Ya, si bien ya vimos dos conceptos importantes, que es una persona neurodiversa, una persona neurodivergente, también existe la persona que es neurotípica. La persona neurotípica sería la persona que es todo lo contrario a la persona neurodivergente. La persona neurotípica, ¿cierto? Va a ser la que se ajusta al estándar, la que se ajusta a las normas sociales, la que no requiere mayores apoyos, ¿cierto? En cuanto a lo que es aprendizaje o, por ejemplo, realizar sus actividades de la vida diaria. Ya la persona neurotípica va a tener un procesamiento neurocognitivo que es, como lo dice la palabra, es típico. ¿Ya? Si encontramos bibliografía de lo que son las etapas del neurodesarrollo, ¿cierto? Vamos a ver que hay, como les decía, ciertas etapas que se tienen que cumplir a cierta edad, ciertos meses. Ya vamos a tener ese tipo de configuración cerebral dentro de ese grupo. Vamos a cumplir, ¿cierto? A tantos meses, vamos a lograr ciertos hitos. Ya, vamos a empezar a tener un juego más participativo con otros niños a cierta edad, ¿cierto? Vamos a irnos adaptando a la sociedad misma y a los requerimientos de nuestro día a día porque somos personas neurotípicas. Ya, vamos a dejar este cuadrito pendiente para explicarlo bien, así que vamos a hacer un break cortito. Ya va ahí. Vamos a volver a las 55, a las 8:10. Ya, a las 8:10 volvemos y explicamos bien esta partecita. Vamos y volvemos. Ya, ahora sí, estamos de vuelta. Les había dicho me había pasado, pensé que les había dicho a las 8:15.
Eh, ya, estaba viendo algunas justificaciones que llegaron ahora. Ya, vamos a continuar de inmediato, para que si no, no se nos pase la hora. Nos quedamos en este cuadrito. Bueno, para las personas que se integraron ahora en este segundo bloque, ya estamos viendo el día de hoy el concepto de neurodiversidad y habíamos quedado, ¿cierto?, en que las personas que son neurodiversas, ya acá en esta categoría vamos a entrar absolutamente todos. Ya, si tenemos alguna condición, si tenemos algún diagnóstico, si no tenemos algún diagnóstico, vamos a entrar dentro de esta categoría de neurodiversidad. Acá entramos entre los procesamientos que se consideran típicos, ya entre los procesamientos que se consideran neurodiversos, perdón, atípicos, ya acá entran todos los tipos de procesamiento. Recuerden, neurodiversidad. Por otro lado, teníamos el concepto de neurodivergencia o neurodivergente, que va a ser una persona, ¿cierto?, que tiene cierto diagnóstico. Ya, acá van a entrar las personas que tienen un desarrollo neurológico que va a ser, tiene un funcionamiento que no se considera común o estándar. Ya, el concepto de neurodivergente, acá las personas que tienen un procesamiento estándar quedarían fuera. A diferencia del concepto anterior, ¿cierto? Que entrábamos todos, todos, todos. Acá, ¿cierto? Solamente entrarían las personas que tienen algún tipo de diagnóstico, ¿cierto? Por ejemplo, el déficit de atención con sin hiperactividad, ¿cierto? Hay distintas formas de procesar la información que no se va a ajustar a la norma, ¿cierto? De la misma manera que lo hacen, ¿cierto? Las personas que son neurotípicas. ¿Ya? Y hablando de neurotípicas, neurotípica va a ser todo lo contrario a una persona que es neurodivergente. La persona neurotípica va a ser la que sí se ajusta a todo lo que es el estándar de la sociedad, ¿cierto? Recordemos que dentro de nuestra sociedad está todo mucho más pensado en el procesamiento que es neurotípico, ¿ya? En el común de la población, ya que nosotros, por ejemplo, tenemos una forma de procesar la información, ¿cierto? Que es muy estándar. No vamos a requerir grandes apoyos, ¿cierto? Eso se considera una persona neurotípica. Ya, entonces, si pensamos en esta persona neurotípica y en las personas neurodivergentes que van siendo, ¿cierto?, lo contrario, las personas que sí tienen un diagnóstico, tenemos este cuadrito que aparece acá. Ya, este cuadrito que aparece acá nos dice que los individuos neurotípicos tienden a crear generalizaciones subconscientes dice, lo que todos piensan, sienten, basándose en ellos mismos y en quienes los rodean, lo cual, ¿cierto?, con frecuencia coincide con su propia neurología. Este cuadrito yo le dije que lo iba a explicar con más detalle porque leerlo así nada más, ¿cierto?, no es tan claro. Por un lado, tenemos a una persona neurodivergente que dijimos que van a ser aquellas, ¿cierto?, que no van a tener mayores dificultades en cuanto a lo que es ajustarse a las normas sociales, en lo que es el poder comunicarse, lo que es, ¿cierto?, su procesamiento, por el tipo de procesamiento que tienen, van a requerir quizás más apoyo si se encuentran en el aula. ¿Ya? Y por otro lado tenemos a las personas neurotípicas, que van a hacer todo lo contrario, ¿cierto? Van a ser estas personas que no van a requerir grandes apoyos, que no tienen algún tipo de diagnóstico, que se ajustan a lo que está establecido, ¿cierto? Por norma, por ejemplo, si estamos en el colegio, ya la persona neurotípica no va a requerir grandes apoyos para lo que es, ¿cierto?, la comprensión de las asignaturas. Ya, si tenemos que realizar una presentación escrita, la hacemos escrita. Si tenemos una prueba que es oral, la hacemos de la forma oral. Ya no vamos a requerir mayores apoyos en ese sentido. Esa va a ser la persona neurotípica. En cambio, la persona neurodivergente, ¿cierto? Puede que sí requiera mayores apoyos, mayores adecuaciones, ¿cierto? Vamos a tener algún diagnóstico asociado. Entonces, este cuadrito nos dice que las personas
¿cierto? Que son neurotípicas, ¿cierto? Las personas que tienen este procesamiento que es más común o estándar, tienden a crear generalizaciones de lo que piensan o sienten, ¿cierto? Basándose en ellos mismos y en quienes los rodean. Por ejemplo, si yo soy una persona neurotípica, ya no tengo no requiero ciertos mayores apoyos en mi día a día, ya, pero por ejemplo, si ellos casi por instinto puedo saber, ¿cierto? Lo que quiere el otro, lo que, por ejemplo, necesita un otro con solamente verlo, con solamente escuchar el tono de su voz. ¿Ya? Me baso mucho en mi propia neurología para saber lo que siente un otro. Por ejemplo, si yo tengo algún amigo, un conocido, ¿cierto? Y viene caminando, ya no lo he visto hace tiempo y yo sé que esa persona, ¿cierto? Va a venir caminando hacia mí, me va a mirar, ya hacemos contacto visual y ya, yo veo que por su expresión, ¿cierto? Esta persona le gusta haberme visto, haberse encontrado conmigo y yo también le voy a sonreír, ¿cierto? Y nos vamos a acercar, ¿cierto? Y vamos a saber, ¿cierto? Que ambos estamos como en la misma sintonía. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la forma en que mi cerebro, ¿cierto? Procesa la información nos va a hacer leer, ¿cierto? De una manera subconsciente lo que el otro quiere en ese momento. ¿Ya? Es como algo, como dice acá, ¿cierto? Una habilidad intuitiva para leer a las personas. ¿Ya? Pero también, ¿cierto? Otro ejemplo podría ser que nosotros ya nos transportamos en la locomoción colectiva, ya estamos en un bus o en una micro, ya, y por ejemplo, si nosotros vemos que una persona comienza a tomar sus cosas, ¿cierto? Se acomoda la mochila, comienza a mirar un poquito más por la ventana, donde estamos, ya nosotros perfectamente podemos decir, esta persona ya se va a bajar o viene el paradero, ya se está próximo a bajarse. Ya, esa es una habilidad intuitiva que es muy parte de las personas neurotípicas. Ya, nosotros, ¿cierto? Vamos en nuestro día a día, ¿cierto? Leyendo a las personas. Pero si nos encontramos con una persona, por ejemplo, con autismo, con una persona neurodivergente, puede que esta habilidad intuitiva que tenemos para leer a un otro no sea tan exacta. Ya, acá nosotros podemos equivocarnos como personas neurotípicas que somos, que estamos acostumbradas a leer, ¿cierto?, a la otra persona. Ya, entonces, dame un segundito. Entonces, ¿cierto? Nosotros ya estamos en contacto con una persona que es autista, ¿ya? Y nosotros, ¿cierto? Por ejemplo, si aplicamos nuestra neurología, ¿cierto? Como persona neurotípica y tratamos de leer a esa persona neurotípica o esa persona con autismo, ¿cierto? Podemos fallar. Por ejemplo, si estamos en un espacio de trabajo, ya entramos a un trabajo, ¿ya? Y nosotros estamos ya en un horario de colación, por ejemplo, y queremos socializar con nuestros compañeros, ¿cierto? Estamos recién integrándonos y queremos conocernos, ¿ya? Entonces, ¿qué voy a hacer? Estoy almorzando con mi compañero, ¿cierto? Que es una persona neurodivergente, es una persona autista, y yo como persona neurotípica voy a pensar, ya, neurotípicamente, y voy a decir... ¿A alguien más se le queda pegada la clase? ¿Hay algún corte? A mí ¿No? no, por favor, a mí no tiene, no. No, Ya, profesora. ¿No? No, ya, súper, profesora, normal. súper, gracias. Ya que me había llegado un comentario y pensé que era como para todo, entonces ya me estaba asustando. Continuamos entonces. Muchas gracias. Ya, entonces, ¿cierto? Si yo estoy con mi colega,
Ya, mi colega ahí, primer día de trabajo, mi colega, estamos almorzando, y yo como persona neurotípica, ¿cierto? Digo, qué incómodo, ¿cierto? Este silencio, y además quiero conocer a mis compañeros, porque si no, ¿cierto? Voy a estar solo acá en el horario de colación, va a ser súper aburrido. Ya, entonces ¿qué voy a hacer? Voy a hablarle a mi compañero que está acá al frente mío, almorzando. Ya, entonces, ¿cierto? Mi pensamiento neurotípico puede que me lleve a entablar cualquier tipo de conversación. ¿Ya? Puede ser que a mí se me ocurra decirle, hola, sabes, yo soy nueva, vengo recién integrándome acá a esta empresa y tú cuánto tiempo llevas o cómo te llamas, ya yo empiezo a conversar a la otra persona, ya con todo mi entusiasmo, ¿cierto? Y puede ser que la persona a la que yo me estoy dirigiendo sea una persona neurodivergente. Ya en este caso habíamos puesto el ejemplo que sea una persona autista y puede ser que esa persona con autismo escasamente nos dirija la mirada, ¿ya? Y nos responda, hola, soy José. Hola, soy José, llevo 2 años acá. ¿Ya? Con ese tono, escasamente nos dirigió la mirada y nos respondió sumamente cortante, ¿cierto? Entonces, ¿qué puedo decir yo como una persona neurotípica, ¿cierto? Que con todo mi entusiasmo quise entablar una conversación. Yo puedo pensar, ¿cierto? Al ver la reacción de mi compañero, yo puedo pensar, ya no, como que aquí la conversación no fluyó, quizás le cayó mal que yo le haya hablado en este momento. Ya puedo pensar muchas cosas, ¿cierto? Ahí es donde la persona neurotípica puede fallar, ¿cierto? Al leer, ¿cierto? A esta persona que en este caso es neurodivergente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque yo, ¿cierto? Estoy acostumbrado como persona neurotípica a tener un tipo de respuesta que sería como la esperable, ¿cierto? Sería que yo le digo, hola, 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 mi nombre es María José, es mi primer día acá, ¿cómo te llamas? ¿En qué área trabajas? Ya, con todo el entusiasmo yo esperaría que la otra persona, ¿cierto? Me respondiese también de la misma forma, ¿ya? Que hiciera contacto visual y que la conversación fluyera. ¿Ya? Pero si estamos en contacto con una persona que es neurodivergente, puede que esto no ocurra. ¿Ya? Ahí nosotros, ¿cierto? Como personas neurotípicas podemos fallar, ¿cierto? Podemos decir, oh, le caí mal, pucha, ya no debería haber conversado tanto, quizás incomodé a mi compañero, o, uy, ni siquiera me miró a la cara, quizás le desagrado y yo me quedo callada. Pero en realidad, ¿cierto? Lo que pasó ahí fue que la respuesta de mi compañero que estaba ahí, ¿cierto? Fue una respuesta que puede ser muy característica de una persona con autismo, ¿ya? Puede ser que una persona con autismo se vea muy seria o sea muy cortante cuando nosotros le hablemos, ¿cierto? Le preguntemos algo, puede que sea muy concreto también. Si nosotros le preguntamos su nombre, en qué área trabaja y cuánto tiempo lleva ahí, puede ser que la persona nos responda tal cual lo que nosotros le dijimos solamente, ¿ya? La conversación, nosotros, ¿cierto? Como personas neurotípicas esperamos que fluya en cierta línea, que la persona también responda con un tono de voz acorde al que nosotros le estamos dando. También esperamos que nos miren a la cara, ¿cierto? Pero para la persona, ¿cierto? Con autismo, sobre todo, mirarnos a los ojos puede ser demasiado incómodo sensorialmente. Ya puede ser hasta abrumador. En personas adultas también ocurre. ¿Ya? También, ¿cierto? Nosotros nos vamos a ir súper desilusionados pensando que quizás a la persona le caímos mal por la forma en que nos respondió, pero esa es la forma en que la persona neurodivergente, ¿cierto? Suele responder, ¿ya? Y nosotros nos vamos a equivocar tremendamente con esa imagen que tenemos, que nos dio en ese momento. Ya, a eso se refiere ese cuadrito. Em, María nos comenta que así fue mi caso cuando empecé a trabajar en el súper, pero mi compañero fue muy amable, caballero, y me sorprendió mucho. Ya, hay muchas características que van a ser distintas, ¿ya? Entonces, ¿cierto? Podemos encontrarnos personas que sí nos van a responder de una manera muy concreta
hay otras personas, ¿cierto? Como vamos a encontrar adultos, jóvenes y niños, que también van a ser muy buenos para conversar. Ya, también nos podemos encontrar, ¿cierto?, con ese tipo de situaciones. Pero sí va a haber diferencias que, por ejemplo, nosotros como estamos tan acostumbrados a leer, ¿cierto?, a las personas, a veces la persona neurotípica se puede equivocar, ¿cierto?, en interpretar algunas de las señales, como en el caso de una persona que sea como muy seria, ¿cierto?, que no responda muy cortante. También nos podemos encontrar con personas que sean todo lo contrario, ya que sean neurodivergentes, pero que en realidad, ¿cierto? Van a conversarnos de muchas cosas, ¿ya? Pero para fines del ejemplo, ¿cierto? Se considera que nosotros las personas, ¿cierto? Neurotípicas se pueden equivocar, porque siempre estamos con esa habilidad, ¿cierto? De ir leyendo al otro, de ir de manera inconsciente, ir sabiendo lo que quiere un otro. Entonces, a fin de resumir un poco estos tres conceptos, nos quedamos, ¿cierto?, con que neurodiversidad, ¿cierto?, abarcaba todos los tipos de procesamiento. Si tenemos algún diagnóstico, si tenemos autismo, si tenemos un trastorno de atención con y sin hiperactividad, si tenemos una dislexia, si tenemos algún trastorno del neurodesarrollo, cual sea, ¿ya? Y no, o si no lo tenemos, si no tenemos ningún tipo de diagnóstico, si nos ajustamos súper bien a las normas sociales, ¿cierto? Vamos a estar dentro del concepto de neurodiversidad. Todos. Neurotípico, ¿ya? En neurotípico va a estar la persona que se ajusta mucho al estándar, que tiene este procesamiento que va a ser, que va a cumplir con todas las etapas del neurodesarrollo, ¿cierto? Va a alcanzar ciertos hitos a cierta edad, ya no va a necesitar grandes adecuaciones en cuanto a lo curricular, ¿cierto? En el colegio. Y por otro lado tenemos a la persona que es neurodivergente, que la persona neurodivergente, ¿cierto? Va a tener ciertos diagnósticos, van a entrar acá la persona neurotípica quedaría fuera de lo que es el neurodivergente. Ya, acá el neurodivergente, tomémoslo como personas que sí tienen un diagnóstico, que sí van a enfrentar mayores desafíos en su día a día, ya que van a tener un procesamiento que va a ser diferente al estándar, que va a requerir mayores apoyos, ¿cierto? En cuanto a, pensándolo por ejemplo en el colegio, va a requerir mayores apoyos, va a requerir que si se le entrega algún tipo de información, este tenga algún respaldo de alguna otra algún otro respaldo, ¿cierto?, de la información, que además que sea hablada, ¿cierto?, sea a través de imágenes. Y tenemos cómo puedo comprender y apoyar adecuadamente a una persona neurodivergente. ¿Ya? El autismo, ¿cierto?, se evidencia desde temprana edad. En algunos casos ya no lo vamos a reconocer tan fácilmente. Ya, entonces, lo primero, ¿cierto?, es cuando nosotros estemos ante una persona que es neurodivergente, lo primero es reconocer y comprender, ¿cierto?, que esta persona en el espectro autista va a pensar y va a sentir de una manera diferente a la forma en que la persona neurotípica, ¿cierto?, pensaría ante alguna situación similar. Por ejemplo, si a una persona, pensando en un adulto, hacia un adulto con autismo, ya que tiene una rutina súper estructurada, ya está inserto ya en el mundo laboral, pensando en que esta persona con autismo, ¿cierto? Toma cierta locomoción a cierta hora, todos los días, ya se planifica, ¿cierto? Voy a llegar a tal hora a mi trabajo, ya, pero puede ser que esta persona justo ese día ya el transporte que pasaba no pasó simplemente, ya hubo algún inconveniente, el chofer no salió, no sé,
pueden pasar muchas cosas, o la persona, ¿cierto?, iba caminando y justo se le acercó alguien a ofrecerle algún tipo de producto y lo dejó la locomoción que él toma todos los días, ¿ya? Entonces, puede ser que la persona neurodivergente diga en ese momento, ¿qué voy a hacer? ¿Ya? Y puede ser que en algunos casos las personas se bloquean mucho, ya con este cambio de rutina que es algo repentino, ya algo que puede ser súper fácil de solucionar, ¿cierto? Para una persona neurotípica sería, ¿cierto?, buscar cualquier otra alternativa, ¿cierto? ¿Qué hago si me dejó, qué hago si me dejó la micro de todos los días? Ah, ya pucha, la próxima pasa en mucho rato, así que voy a llamar un Uber o voy a solicitar la ayuda a algún familiar que me vaya a dejar porque vivo lejos y voy a avisar en mi trabajo, ¿cierto? Voy a llegar más tarde y listo, con eso lo soluciono. ¿Ya? O simplemente voy a decir, ah, ya voy a tratar de avisar en mi trabajo, voy a pedir quizás modalidad de teletrabajo por ese día. ¿Ya? Para una persona neurotípica puede ser mucho más simple, ¿cierto?, resolver ese tipo de situaciones, pero para una persona neurodivergente o con autismo, ¿cierto? Puede ser tremendamente difícil superar una situación, ¿cierto?, que puede ser algo tan común para otras personas. Ya, lo importante, ¿cierto?, es comprender que no todos, ¿cierto?, vamos a tener la misma forma de pensar y resolver los conflictos. Ya, hay cosas, ¿cierto?, que pueden ser demasiado importantes para las personas con autismo, pero para otras personas, ¿cierto?, que son neurotípicas, pueden ser cosas demasiado insignificantes. Ya, y puede pasar también al contrario. También es posible que ambos neurotipos, ¿cierto?, neurodivergente y neurotípico, sientan el mismo sentimiento frente a una situación determinada. No obstante, ¿cierto?, se va a mostrar de una manera completamente diferente y se gestiona diferente. En personas con autismo, ¿cierto? Es común que cuando ellos tienen alguna persona de confianza, alguna persona que les agrada, ¿cierto? Las personas con autismo tienden a pasar más tiempo con esa persona, ¿ya? O suelen darle regalos que van a ser inusuales, ¿cierto? A los que, por ejemplo, entregaría una persona neurotípica, ¿ya? Entonces, hay una capacidad de afecto, claramente. La forma en que se va a demostrar eso va a ser diferente. Ya, si nosotros pensamos en la persona neurotípica, puede ser que una persona neurotípica, ¿cierto?, sienta afecto por una persona y vaya y se lo diga. Le diga, oye, ¿sabes? Tía, te quiero mucho, ¿ya? Y nos dé un abrazo. Pero, ¿cierto?, no podemos esperar que la persona, ¿cierto?, neurodivergente con la persona neurotípica tengan exactamente y gestionen, ¿cierto?, de la misma forma algún tipo de sentimiento. ¿Ya? No va a ser igual. En algunos casos, sí va a ser igual. Ya, eso no lo descartemos tampoco. Pero estamos hablando, ¿cierto?, en la generalidad, ¿cierto?, del día a día. Por decía, vamos a encontrarnos pequeños que nos van a abrazar, que van a querer estar todo el rato con nosotros, pero van a tener a sus personas favoritas. Mariela, Disculpe, profesora, hablando de eso, de los sentimientos, emociones y eso. ujú, En general, los neurodivergentes que ujú. carecen un poco de empatía. Ya, eso En- lo vamos a ver de lleno en otra clase, ya, pero en realidad en una persona neurodivergente no es que no tenga desarrollada la empatía. Ya hay ciertas diferencias, ya puede ser que la persona lo esté sintiendo, ¿cierto?
o quizás lo gestiona de otra forma y lo demuestra de otra forma, o su propio procesamiento, ¿cierto? Va a hacer que reaccione de una forma distinta. Por ejemplo, si yo le digo alguna situación, por ejemplo, yo estoy súper triste, ¿ya? Y le comento a mi compañero, a mi amigo, que es neurodivergente, le comento, y sabes que estoy súper triste, ¿ya? Lo que uno esperaría, ¿cierto? Sería que nuestro amigo nos dijese, te puedo ayudar en algo, necesitas algo, cuéntame qué pasó, ¿ya? Puede ser que una persona neurodivergente nos diga, busque la causa de esa tristeza, que nos diga, nos diga, fue porque no pudiste sacarte una buena nota, ¿ya? Es Podemos tener decir, es esas más reacciones. concreto. Claro, van a ser mucho más concretos, pero en cuanto desde fuera, claramente nosotros los vamos a ver como que la empatía, ¿cierto? No existe, ¿ya? Pero tanto así como que no exista empatía, no es, ¿ya? La forma en que lo vamos a ver, las respuestas que van a ser mucho más a lo concreto, ¿cierto? Y sí lo podemos tomar desde fuera como que no existiese la empatía. Esto lo vamos a ver, ¿cierto?, en profundidad más adelante, de todas formas, Mariela. Ahí vamos a tener más ejemplos, ¿cierto? Y vamos a explicarle un poquito mejor el tema de las emociones, ¿ya? Y de la empatía. Gracias, profesora. De nada. Ya, así que eso lo vamos a ver en profundidad porque es algo, igual es una consulta, ¿cierto?, que nos llega a todos. ¿Ya? Porque si bien vemos personas, ¿cierto?, con neurodivergentes, que las vemos que algunas son como muy frías y otros casos que son totalmente lo contrario, que como les decía, vamos a tener pequeños que van a estar full cerca de nosotros, ¿ya? Pero no va a ser con todos, ¿ya? Pero la forma, ¿cierto?, en que se van a gestionar estos sentimientos frente a los demás pueden tener diferencias que van a ser muy significativas. Ya. También es importante para comprender y apoyar adecuadamente a una persona neurodivergente obtener conocimiento sobre los rasgos, desafíos y asociados al autismo. Ya. No todas las personas, ¿cierto?, van a tener los mismos desafíos, las mismas necesidades. Hay características que son, ¿cierto?, para todos, que se definen dentro de lo que es el diagnóstico como tal. ¿Ya? Pero no todos, ¿cierto?, van a tener las mismas reacciones, las mismas necesidades frente a situaciones específicas. Por ejemplo, ¿cierto?, vamos a tener personas que van a ser muy sensibles en cuanto a lo sensorial, a algún tipo de sonido que sea muy fuerte, mientras otros, ¿cierto?, no lo van a hacer. Algunas personas, estos neurodivergentes, les va a gustar mucho la interacción social. Como les decía, vamos a tener personas que nos van a conversar, pero de todo, ¿ya? O de su tema de interés, o nos van a preguntar muchas cosas, ¿ya? Y también vamos a tener a otras personas neurodivergentes que van a preferir mucho más el estar solos, que van a ser mucho más independientes. ¿Ya? Es importante también, ¿cierto?, conocer qué es lo que afecta a cada una de las personas, ¿ya? Y cómo el entorno también va a ir influyendo en ella misma. Ya. Es importante también leer el comportamiento, el lenguaje corporal y las señales no verbales de la persona con autismo. Ya, recordemos que no todas las personas tienen un lenguaje verbal, ¿cierto? Desarrollado. Hay algunas personas con autismo que no tienen ese lenguaje verbal, como les decía, o utilizan muy pocas palabras, o van a tener también dificultad en reconocer, por ejemplo, si algo les duele, ya por un tema sensorial. Vamos a tener pequeños que, por ejemplo, pueden tener dolor en algún momento. Pasa mucho, sobre todo en los niños más chiquititos, ¿ya? Sobre todo los niños más chiquititos, ¿cierto? Que cuando no tienen lenguaje verbal y tienen este tema sensorial, que les cuesta mucho reconocer qué es lo que les duele.
¿ya? Entonces, ¿cierto? Es importante aprender a observarlos, ¿cierto? Saber si realmente están cómodos por la postura que ellos tengan, si vemos que se sienten incómodos, abrumados, ¿ya? Si vemos que, por ejemplo, nuestro pequeño, respecto a otros días que estamos quizá realizando la misma actividad todos los días, ¿cierto? Una actividad súper similar, estamos en la misma clase, ya y vemos alguna reacción que sea distinta, quizás está más irritable, ya quizás vemos que está muy cabizbajo en algún momento determinado, lo vemos por su postura, ya es porque algo está pasando, claramente. Ya, entonces, cierto, tenemos que observar mucho su lenguaje corporal. Ya, ya, por ejemplo, si vemos que alguno de nuestros pequeños que normalmente, cierto, no interactuaba con o sea, interactúa con sus compañeros y un día quiso aislarse, ya, si algún día quiso aislarse y no participar con nosotros, cierto, ahí claramente hay algo que no está, cierto, al 100%. Y bueno, otro punto sumamente importante es aprender a escuchar. Escuchar todo lo que la persona, ¿cierto?, nos quiera comunicar en cualquier momento. Como les decía, hay algunas personas que eh, por alguna razón ya tenemos más cercanía con las personas neurodivergentes. Hay otras que no en les cuesta mucho, ¿cierto?, tener una llegada sobre todo con los más pequeñitos. Ya la causa específica no la desconozco, la verdad. Hay algunos pequeños que también no van a querer estar cerca de nosotros por el tono de nuestra voz, por ejemplo, por nuestro perfume, quizás por el champú que nosotros usamos, tenemos algún aroma en particular que a nuestros pequeños sensorialmente los haga sentir un poco incómodos. Ya, si nosotros, por ejemplo, tenemos a nuestros pequeños y nuestros pequeños no quieren estar cerca de nosotros, hacemos todos los intentos habidos y por haber, ¿cierto? Y nuestros pequeños no tienen esa confianza, no se acercan a nosotros podemos ser, ¿cierto?, muy cuidadosos en cuanto a respetar su espacio personal, a no ser invasivos, ¿cierto? Llevamos actividades de su interés, ya tratamos de estar ahí, pero nuestros pequeños siempre puede que rehuyan de nosotros, ya también puede ser por algún tema sensorial, ya eso no lo descartemos, ya, pero si nuestros niños se acercan a nosotros, ya quieren contarnos algo, sobre todo cuando tenemos a chicos más grandes, adolescentes, y quieren compartir alguna situación, ya démosle el espacio, compartamos con ellos. Ya nosotros podemos, ¿cierto?, ser partícipes, ¿cierto?, de cualquier proceso que ellos estén viviendo, simplemente escuchar, ¿cierto? Es sumamente provechoso para nuestros niños y nuestros jóvenes. Ya no nos limitemos en el sentido de que, pero es que es recreo, así que yo me voy a hacer otra cosa en este rato. Ya aprovechemos todas las instancias en que nuestros pequeños quieran acercarse a nosotros, porque algunos de nuestros chicos, ¿cierto? Vamos a darnos cuenta que no van a tener cercanía con casi ninguna persona de los colegios. ¿Ya? He visto algunas situaciones donde, por ejemplo, con algunas personas del programa PIE, ya, es un ejemplo X, ya, he visto un ejemplo de que, por ejemplo, hay una persona que era una fonoaudióloga, ya, pero que los pequeños no querían estar en sus sesiones, no querían compartir en el aula, en aula de recursos tampoco, en los recreos, no querían nada con ellos, ¿ya? Entonces era algo que era como muy repetitivo, ¿ya? Igual que pase esto en todos los niños, era algo que nunca supimos en realidad por qué ocurría, ¿ya? No era algo de la persona, ella se expresaba muy bien, ¿ya? Pero había algo que hacía que se alejara. Ya, pero entonces ahí, ¿cierto? Es la persona la que tiene que buscar ciertas herramientas para poder acercarse a los pequeños. Ya, yo, ¿cierto? Voy a dar la confianza de que mis niños se acerquen a mí. Ya, si no es un tema sensorial,
puede ser, ¿cierto? Que quizás yo no soy una persona muy abierta, puede ser que yo simplemente pase de largo y no lo salude y cuando me toque, ¿cierto? Trabajar con ese curso, ese día voy a ser muy simpática. Ya, entonces igual ahí hay un tema como de mucho cómo yo me muestro ya en mi día a día. ¿Ya? Y nunca descartar la parte sensorial. Si nuestros niños de repente de verdad no quieren algo, no nos quieren cerca, puede ser por el aroma que nosotros tengamos, puede ser que a veces nuestro pelo. ¿Ya? A las mujeres les puede pasar que, por ejemplo, si yo tengo el pelo muy crespo, ¿ya? Hay algunos niños que no les gusta ese pelo crespo. Y hay otros que va a ser todo lo contrario, que van a decir, así como, ¡ay, me encanta la tía con su pelo! ¿Ya? Entonces hay que tener mucho ojo cuando nosotros vayamos a tener un primer acercamiento con nuestros pequeños, porque vamos a encontrar que algunos no nos van a querer por nuestro tono de voz, algunos nos van a amar por nuestro pelo, ¿ya? Ahí nosotros tenemos que ser abiertos si ellos quieren expresarse con nosotros. Ya, vamos a ver rápidamente esta partecita. Yo creo que alcanzamos, así quedan 10 minutos, así que alcanzamos. Alcanzamos completamente. Ya, el autismo puede diagnosticarse a cualquier edad. Ya lo sabemos, ¿cierto? Lo tenemos muy claro últimamente. Han habido muchos diagnósticos ahora, ¿cierto? Que somos adultos, nosotros mismos nos hemos dado cuenta quizás que tenemos muchas características, ¿cierto? Que nos han acompañado desde que somos chiquititos, ciertas dificultades que hemos enfrentado en algún momento y decimos, puede que quizás deba aplicarme algún test, ¿cierto? Para saber, para descartar, quizás yo también estoy dentro del espectro autista, ¿ya? O quizás yo puedo tener algún diagnóstico, ¿ya? Para eso existen los métodos de screening del autismo, ya que en ningún caso van a reemplazar al diagnóstico como tal. Los métodos de screening ya van a acompañar al diagnóstico. Ya es un tamizaje, ¿cierto? Nos va a ayudar para hacer un diagnóstico, van a acompañar, es un historial, ¿cierto? De las dificultades que hemos tenido en algún momento de la vida, ¿ya? Y también, ¿cierto? Nos va a ayudar a saber qué áreas son donde requiero mayor apoyo. El autismo, como les decía, se puede diagnosticar a cualquier edad. Es importante que el diagnóstico sea lo antes posible, valga la redundancia, dentro de lo posible. ¿Ya? Sin embargo, es común que se diagnostique entre los 2 años y medio, 3 años. Y es también lo recomendable, porque antes de eso, ya se puede confundir con otras dificultades. ¿Ya? Entonces, es importante que para realizar un diagnóstico tiene que ser realizado por un neurólogo o psiquiatra. ¿Ya? El diagnóstico no lo entrega otra persona. ¿Ya? Si un terapeuta ocupacional, ¿ya? Si yo, terapeuta ocupacional, le aplico una de estas evaluaciones a un adulto, a un niño, y le digo, según los resultados, el niño tiene un diagnóstico de autismo, ¿ya? Ese no va a ser un diagnóstico como tal. ¿Ya? ¿Por qué? Porque yo apliqué, ¿cierto? Apliqué una pauta de screening, perdón, y el resultado arrojó todas las características de que mi pequeño, ¿cierto? Cumple con los criterios diagnósticos, pero yo, terapeuta ocupacional, no puedo hacer un diagnóstico. Le puedo decir, estas áreas, ¿cierto? Están comprometidas, tiene afectación acá, y el historial dice esto y esto y esto, pero el diagnóstico no lo constituyo yo, terapeuta ocupacional, que apliqué una de estas pautas, sino que recién el profesional, el neurólogo o el psiquiatra es quien dice finalmente, ya puede que vea todos estos antecedentes y me diga, efectivamente, acá está el certificado, este es el diagnóstico. ¿Ya?
Puedo tener todos los signos sabidos y por haber, puedo tener muchas evaluaciones aplicadas previamente, pero finalmente, y para todos los temas legales, para todos los temas para todo lo que es cierto, continuar con las intervenciones, se requiere sí o sí de que el profesional finalmente sea, de que uno de estos dos profesionales, ¿cierto?, sea quien dé el diagnóstico final. Aunque tenga todas las pautas, ¿cierto?, con todas las indicaciones de los otros profesionales de las áreas afectadas, ya de cuánta dificultad tengo desde que soy muy pequeñito, ya no me va a valer de nada si no tengo el diagnóstico como tal constituido por uno de estos dos profesionales. En algunos casos, ya el neurólogo o neuróloga o psiquiatra infantil o psiquiatra adulto nos va a dar un diagnóstico sin aplicar alguna otra pauta. ¿Ya? Eso se puede hacer, pero a apreciación mía, ¿cierto? Igual es recomendable realizar alguna otra evaluación para saber cuáles son las áreas que hay que comenzar a trabajar. Ya, si tenemos mayor afectación, ¿cierto? En la parte que requerimos más apoyo de fonoaudiólogo, si requerimos apoyo de algún psicólogo, si requerimos terapeuta ocupacional, ¿cierto? Como para saberlo correctamente, ¿cierto? Para tener un plan de intervención, requerimos también realizar alguna otra evaluación, ¿ya? Aunque tengamos el diagnóstico por sí solo, o puede ser que un neurólogo o un psiquiatra nos diga, ya, para realizar el diagnóstico va a tener que aplicarse esta evaluación, esta y esta, ¿ya? Yo creo que vamos a dejar, ¿cierto? El detalle de las pautas que están acá, las vamos a dejar para la otra clase. Ya, es cortito, pero no quiero decirlo ahora tan rápido y quiero que finalicemos a la hora que corresponde, ¿cierto? Porque empezamos justito a la hora. Así que para pasar la lista la vamos a dejar hasta aquí. Ya nos va a quedar pendiente simplemente detallar cada una de estas evaluaciones y para pasar la lista, ¿ya? Y sé que eh, 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 yo sé que uno se cansa igual, ya todo nos pasa, ¿cierto? Y la idea es respetar los horarios dentro de lo posible. Ya, entonces, vamos a pasar la lista, ¿cierto? Tranquilamente, antes de que comiencen a retirarse, porque algunas personas ya se estaban retirando. Se entiende, ¿cierto? Que uno a veces tiene otras cosas que hacer. Ya, las consultas, dudas las vamos a resolver después de pasar la asistencia. Ya, estoy sin pantalla en este momento, así que si alguien escribe en el chat, me lo mencionan, por favor. Marta Águila, Presente, profesora. gracias Marta. Dora Burto, Presente. gracias Dora. Carolina Araya, Presente, Carolina, profesora. gracias Carolina. María Balcázar, Acá, profesora, presente. gracias María. Juana Bascuñán, Presente, profesora. gracias Juana. Carolina Castillo, Presente, profesora. gracias Carolina. Carlos Chávez, Carlos Chávez, Presente, presente, profesora. gracias Carlos. María Cortés, María Cortés, Presente, profe. ah, ya, está presente María. Cristina Sí. Corbacho, Presente, profesora. gracias Cristina. Joana Cuadra, Joana Cuadra. Vanessa Delgado, Ella se excusó que no podría entrar de nuevo, pero estaba presente. ya, muchas Está en el gracias, chat. muchas gracias. Catherine Gutiérrez, Presente. gracias Catherine. Naya de Hernández, Presente, profesora. gracias Naya de. Guillermo Inostroza,
Presente, Guillermo, profesora. gracias Presente. Guillermo. Elizabeth Inostroza, Presente, profesora. gracias Elizabeth. Rosita Jara, Presente, profe. gracias Rosita. Nastia Jara, Nastia Jara. Elizabeth Jaramillo, Elizabeth Jaramillo. Cristina Luisi, Cristina Luisi. Marcela Marín, Marcela Marín. Yorka Mella, Yorka Mella. Maritza Muñoz, Presente, profesora. gracias Maritza. Carolina Holguín, Carolina Holguín. Elizabeth Olivares, Presente. gracias Elizabeth. Maura Palma, Maura Palma. Un segundito. Mariela Parada. Presente, profesora. Ah, Mariela estaba presente. Andrea Parra, Andrea Parra. Marilyn Poblete, Marilyn Poblete. Nayer Rodríguez, Nayer Rodríguez. Jessica Salas, Profesora, Ella puso un mensaje, Naya puso un mensaje en el Nayer, chat, profesora. sí, no Ah, tiene el micrófono malo. ah, Sí, ya, algo muchas estaba poniendo. gracias. Muchas gracias por avisar. La Jessica Salas está presente entonces. Ya, Carol Salinas, Carol Salinas. Catherine Silva, Catherine Presente, Silva. Presente. Catherine. Ah, se escucha bajito, Catherine está presente. Gracias. Ingrid, Ingrid Solís, Ingrid Solís. Ana Soto, Presente, profesora. gracias Ana. María Uvilla, María Uvilla. Viviana Valenzuela, Viviana Valenzuela. Presente, profesora. Gracias Viviana. Fabiola Vergara, Presente, profesora. gracias Fabiola. Joana Zúñiga, Presente. gracias Joana. ¿Alguien no nombré? Cualquier cosita, ¿cierto? Ustedes siempre Profesora, revisen la nombró asistencia. a María Cortés, que ella también puso Mm, un mensaje en el chat. Lo voy a revisar. Ya, Sí. lo voy a revisar. Ya, muchas gracias por avisarme. Ya, yo siempre dejo registro de cuando escriben en el chat. Ya, dejo igual una captura por si acaso, en la eventualidad, ¿cierto? De que me dijo presente en el chat y no lo alcancé a escuchar, yo después lo traspaso. Ya, ahora sí. ¿Hay alguna consulta, duda, acotación? Ah, para las personas que no estaban presentes delante, eh, si no pudo rendir su evaluación, la va a poder rendir, ¿cierto? Al finalizar el módulo se da una fecha para que ustedes puedan rendir evaluaciones. Eh, Esa era la información más que nada, ¿ya? Y bueno, un cordial saludo a quienes se están desempeñando en este momento, ¿cierto? Dentro de los colegios como profesores o como asistentes, ¿cierto? De la educación, ¿cierto? Por este día, ¿cierto? Así que un cordial abrazo para todos y espero que estén muy bien. Si hay alguna duda, ah, ya, Nastia quedó, sí, Nastia quedó, yo la voy a corregir voy a corregir esa asistencia. Nastia había quedado ausente, no se preocupe. Ya, yo voy a revisar el chat de las personas que dejaron igual los nombres.
ya, para que después no tengan dificultades en cuanto a su asistencia. Ya, cualquier cosita, ustedes si se encuentran ausentes después, me dejan un mensaje, ¿cierto? Con el curso, nombre, apellido, el día en que están ausentes y el por qué. ¿Ya? Así que espero que eh, ya, así que espero que estén súper bien. Ya, nos despedimos si no hay más consultas, dudas. Ya nos despedimos Bueno, casi justito a la hora. Que tengan una buena noche, a descansar. buenas Buenas noches, Descansen. profesora. Gracias. Chao, Buenas noches, chao. compañera. A descansar. Buenas noches para todo el profesor. Buenas noches.